amigos? Estamos nuevamente en su programa En Contextos del diario Ultimátum, pues para analizar los temas más importantes del acontecer nacional y por supuesto platicar con ustedes, escuchar sus propuestas, sus reflexiones sobre lo que está pasando en nuestro país, pues por supuesto en el tema local y en el contexto global. Hoy seguimos en un proceso de una pandemia cruel, profunda, lastimosa, triste, 75,000 decesos en nuestro país, más de 750,000 personas detectadas con el virus, detectadas, quién sabe cuántas más existen en realidad, pero si usted forma parte de los 75,000, de las personas que han perdido alguno de los 75,000 de personas que han fallecido por este virus o tiene algún familiar que esté sufriendo en este momento esta enfermedad, le enviamos un abrazo solidario. Y a todos los médicos y enfermeras, por supuesto, nuestro más profundo y más caluroso reconocimiento por su trabajo. Muy buenas noches, maestro Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Estimado Víctor, gusto en saludarte. Muy buenas noches. Bien, gracias a Dios. Muy buenas noches, maestro Ricardo del Muro, ¿cómo te va? Bien, gracias, muy buenas noches. Sigues en Estados Unidos, estamos viendo lo que está ocurriendo, el acontecer de primera mano, lo que acontece en este momento en Estados Unidos, porque, bueno, pues sabemos, lo que decíamos ayer, estamos en medio de las elecciones de ese país y eso es un tema importante de interés para todo el mundo. Hoy vamos a proponer 3 temas que seguramente son de mucho interés para el público y me gustaría que ustedes nos dijeran si hay algún tema más. Fíjate que maestro Ricardo del Muro, maestro Gilberto Zavala, hoy en la mañana el ministro Luis María Aguilar, miembro de la Suprema Corte de Justicia, miembro porque es un ministro del máximo tribunal del país, propuso declarar inconstitucional la propuesta de llevar a juicio a los expresidentes que tanto ha estado, digamos, en el medio del nacional, ¿no? La propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que fuera el pueblo, que fuera la ciudadanía quien decidiera. Se juntaron las firmas aparentemente, se llevó. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y se mandó a la Suprema Corte de Justicia porque así lo dice la ley, es la Suprema Corte de Justicia quien tiene que decidir si la consulta es constitucional y si no lo es, pues entonces la consulta sencillamente no se lleva a cabo. Ahorita vamos a hablar sobre ello, pero hoy el ministro Luis María Aguilar propuso declararla inconstitucional. Hace falta que pase al pleno de ese órgano, de la Suprema Corte de Justicia. Otro tema importantísimo, más renuncias. Ayer hablábamos de la renuncia de Jaime Cárdenas, hoy 4 renuncias más, parece que por motivos muy distintos, en la Conagua, y una renuncia o cambio en una subsecretaría de Semarnat. Llega el hermano del secretario de Hacienda, Tonatiu Herrera, y bueno, pues sigue reconformándose el gabinete del presidente de la República. Y el presidente en sus declaraciones ha dicho que se requiere lealtad absoluta. Vamos a discutir sobre este concepto de lealtad en la administración pública, que también es algo muy, muy, muy importante. Bueno, ¿qué tal? No oyes ladrar los perros. Dando a Juan Rulfo. Así es. Ahorita, fíjate, esa es una frase que le atribuyen a Quijote. Y no es cierto. No es cierto. Es del mexicano, uno de los mejores escritores para mi gusto, el verdadero creador del realismo mágico. No es ni siquiera Gabriel García Márquez, es nuestro gran Juan Rulfo. Pero bueno, ahora fue aprovechando el comentario aquí de Queta. Muy bien, pues ahí tenemos 2 temas, 3, el de las renuncias, el de la lealtad que exige el presidente, la lealtad absoluta, ciega que exige el presidente, así lo ha dicho, y la propuesta del ministro Luis María Aguilar de declarar inconstitucional la consulta para llevar a juicio a los expresidentes. ¿Por dónde empezamos? Maestro Gilberto Zavala, te veo con muchas ganas de empezar, a ver. Pues no estoy, así como que estoy desencanchado, pero qué gusto saber y escuchar que el día de ayer le fue bien en el diálogo que sostuvieron con el amigo Ricardo, abordaron, me dice, varios temas,
y que hoy siguen los temas. Hace un rato escuchaba una entrevista que le hacían a Paco Ignacio Taibo II, en el que él refiere que lo que ocurre en el país, esas acciones que tienen que ver con la confrontación o con situaciones que causan escorzor o que hay zozobra o que se escucha el debate, él lo ve como algo muy natural porque este ejercicio de gobierno que se ha asemejado como la cuarta transformación para el país, ha encontrado cada vez más una situación de cosas que contaminan, cosas de corrupción, y que esta situación entonces genera, por supuesto, confrontaciones internas, y que cada vez que surge una cosa, entonces tiene que ver con el pasado del PRI o con el pasado de los gobiernos, de los dos ejercicios o dos periodos de gobierno del PAN, y que en consecuencia la transformación sigue adelante, sigue su ruta, y que en algún momento tendrá, por supuesto, resultados que le servirán a la población. Lo cierto es que hay renuncias que se acumulan y que habría que ir contextualizando por qué se dan esas renuncias. Fíjate, maestro, ayer platicábamos con Ricardo del Muro sobre la renuncia de Jaime Cárdenas, cómo se había dado en el Instituto para devolver al pueblo lo robado, que antes era el sistema de administración de enajenación de bienes de la Secretaría de Hacienda. Ayer hablábamos sobre eso, pero fíjate que el presidente de la República, a partir de la renuncia de Jaime Cárdenas, hizo algunas aseveraciones y declaraciones que me parecen muy interesantes para el análisis, porque van más allá del contexto inmediato. Dice el presidente: me interesa más que haya lealtad a que exista capacidad. Te hago una pregunta, maestro Julio Zavala, y por eso te interrumpí. ¿Tú crees que en la administración pública es más importante la lealtad? Pensemos en las por supuesto en la presidencia de la República. ¿Tú como ciudadano prefieres tener un servidor público que le tenga lealtad al gobernador en turno, al presidente en turno, al presidente municipal en turno, al secretario en turno, o que tenga capacidad? Eso es muy importante porque es algo que se discute mucho en la administración pública. Mira, lo que pasa es que el presidente la plantea una lealtad al proyecto de la cuarta transformación, y sin embargo, en el ejercicio, lo que se percibe en el ejercicio es que existe una lealtad al hombre, a la persona, al presidente, al luchador social, al político. Y creo que es ahí donde el presidente plantea, insisto, lealtad a los principios rectores de la cuarta transformación. Ahora bien, en la mañana escuché una entrevista también que le hicieran a Jacob Polensky, cuando ella refiere que habría que tenerle lealtad a los principios rectores de Morena, que es en los que se sustenta este proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que ya en el ejercicio de la ciudadanía, de la población, lo que menos importa son los principios de uno u otro partido, sino es estar muy cercano, lo más cerca posible, de quien tiene el poder en el país. Y es en donde esta fuerza de la percepción, en mi opinión, a veces la llevamos mucho más allá de lo que realmente puede ser. Hay quienes suponen que el presidente tiene todo el poder a partir de los 30 millones de votos y de toda la transformación o presencia que tiene en las dos cámaras de diputados, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y que el presidente lo puede hacer todo. Y me parece que esa es una percepción errónea. El presidente tiene un poder como presidente y las cámaras tienen un poder como claro, reglamentaria, normativa, legislativa. Lo que le corresponde. Lo que corresponde. Y que me parece entonces que cuando se exige lealtad a un proyecto, inconscientemente es la figura de Andrés Manuel, aunque el presidente marque distancia. Pero fíjate, maestro Zavala, que no es lo mismo tenerle lealtad a un partido, como decía Jacob, por ejemplo, tú lo estás citando,
porque ahí implica tenerle lealtad a un proyecto político. Sí. Pero cuando estás en la administración pública, la lealtad que se tiene que tener es con la ley. Y eso lo dijo Jaime Cárdenas y me pareció muy acertado. ¿Tú qué opinas, Keta, sobre ese tema? Sí, yo creo que en primer lugar, muchos funcionarios no necesariamente son militantes de Morena, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, le deben una lealtad a la institución a la cual trabajan y a la cual sirven, ¿no? Esa es la institucionalidad, al margen si tú eres de un partido u otro o tienes otras simpatías, ¿no? Esa es la lealtad institucional de un servicio, de un compromiso al cargo al que te nombraron. Luego, si el presidente te nombró, pues es lógico que le tienes una lealtad hacia él. Y Jaime Cárdenas en ningún momento está faltando a los principios rectores de la Cuarta Transformación como un proyecto, porque él señala que en muchas ocasiones él señaló las situaciones que se estaban dando al interior del instituto, ¿no? Y que sin embargo no le dieron pues como el visto bueno para hacer estas reformas o para llamar la atención a quienes de alguna manera estaban cometiendo ilícitos al interior del instituto, y es lo que lo lleva a él a renunciar. Él no está faltando a la lealtad, ¿no? Pero fíjate, el debate sigue. Aquí, Ricardo del Muro, te daríamos la misma pregunta, porque la pregunta es esencial para los ciudadanos, o sea, visto desde afuera, ¿no? Necesitamos funcionarios que le tengan lealtad al presidente o que le tengan lealtad a la ley. Lo que da confianza y certeza al ciudadano puede ser la lealtad a un funcionario o la lealtad a la ley. O sea, ahí está. Es una discusión interesante, muy, muy interesante. ¿Cómo ve, Ricardo? No, es que ahí entra, en el ámbito político se valora mucho el aspecto de la lealtad. Eso es un punto clave que hasta la fecha se maneja. Y por otro lado, pues tenemos una herencia de unas costumbres políticas en cuanto a lo que es la cortesía, en el sentido de las actividades cortesanas, ¿verdad? Y eso lo vemos no solamente con el presidente, o sea, realmente existe toda una serie de usos y costumbres, si valga decir, entre el sector burocrático. Anteriormente era muy común, a mí me daba mucha risa, por ejemplo, el saludo era clásico, el saludo, el abrazo, sí, como muchos ritos, los ritos. Toda una serie de ritos, y todavía no puede, y la verdad, pues México siempre, desde un principio, siempre ha tenido una cultura presidencialista, todavía no nos la podemos quitar desde ese punto de vista. Y por el otro lado, pues originalmente tú planteabas en cuanto a lealtad a la ley, pues es honestidad. Y honestidad es algo que en el ámbito político mexicano hace muchos años que no se practica. Y por el otro lado, en cuanto a lealtad y capacidad, pues también me brinca que, por ejemplo, tuvimos de Salinas para acá, todo lo que se llamó los tecnócratas, es decir, que eran gentes que venían de familias adineradas, educados en las mejores universidades del país, educados en el extranjero, con maestrías, y que eran muy capaces, pero para robar, ¿verdad? Entonces, pues creo que finalmente es parte del mismo asunto. Aquí el otro punto que ayer discutíamos es de que la respuesta de López Obrador, aunque no tan afortunada, no me gustó mucho el tono, porque finalmente, pues Jaime Cárdenas siempre se ha distinguido por ser un hombre honesto, pero lo que señalaba López Obrador, que creo que también hay que darles su parte de veracidad, era de que le faltó, de que no tuvo los suficientes arrestos, por así decirlo, para poder enfrentar la corrupción que existe, no tanto ante un instituto nuevo, porque esa es a veces la confusión, ¿no? Sino para enfrentarse a las mafias, que bueno, de alguna manera se le cambió el nombre, ahora ya se llama instituto, para devolverle al pueblo lo robado, pero pues existe una burocracia antigua, añeja, y que no necesariamente son grupos que pertenecen a la 4T, sino que han estado ahí, ¿verdad? Sí, claro. Pero este punto va en el aspecto. Sí creo que uno de los grandes problemas que tiene el proyecto de Andrés Manuel
es limpiar la corrupción, que la corrupción va desde, claro, desde los negocios que estamos atentos, de Odebrecht, de la casa presidencial, los negocios de Peña Nieto, los negocios de Calderón, etcétera. Pero también todos los mexicanos lo hemos estado sufriendo, a veces en el trámite más sencillo, y que no es tanto a veces que el funcionario sea el responsable de la institución, no tanto es el que genera eso, sino que son esos mandos medios que en ocasiones están incrustados ahí y que sin embargo... Los medios, Ricardo Duro, a veces son justamente estas mafias que están hasta abajo, en la escala, que son los que manejan esas oficinas. O sea, lo decíamos ayer, y a propósito de la renuncia de Jaime Cárdenas, pues sale este análisis, porque justamente por eso planteaba yo la pregunta, porque si se dan cuenta, entre la renuncia de Jaime Cárdenas y la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, hay dos hipótesis muy interesantes de la administración pública. Lo que dice Jaime Cárdenas es, soy leal a Andrés Manuel como amigo, pero soy leal a la ley. Él es un abogado, ¿no? Y un servidor público debe ser leal a la ley, a la institución, porque si solamente es leal al amigo, justamente se dan esas mafias que estás diciendo, Ricardo, que no solamente es leal al presidente, sino al lidercillo, por ejemplo, que es el que tienen en ese sindicato, o lo tienen en esa oficinita, o en el Ministerio Público y todo. Esa es la corrupción que no ha podido quitar a Andrés Manuel López Obrador y que es la que le pega al pueblo de México. Hay dos hipótesis ahí, Ricardo Moro. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué da más certeza al ciudadano? ¿Saber que los funcionarios públicos son leales y respetuosos de la ley, o que son leales a un proyecto de un presidente? O de un gobernador o presidente municipal X, ¿no? No sé. ¿Entendemos? Bueno, es que finalmente, si estuviéramos hablando de un sistema ideal, pues diría yo, es que el funcionario sea respetuoso de la ley, pero desgraciadamente en el sistema político mexicano, pues en muchas ocasiones, y creo que muchas personas lo han vivido en carne propia, cuando o un aliado se enfrenta a los grupos establecidos, y forzosamente, pues en muchas ocasiones opta mejor por renunciar, o es amenazado, o en el mejor de los casos es hecho a un lado, ¿no? O sea, en ese sentido. Ahora, algo que debe quedar claro es de que, pues, no estamos hablando del vicio de 2 años, estamos hablando de un vicio que viene desde, ¿qué les gusta? Desde la época de 1940 desde la colonia. Y claro, si nos vamos más... No, pero básicamente desde Miguel Alemán, ¿no? No creo que un gobierno pueda, o sea, un gobierno para hacer ese tipo de cambios en un régimen democrático, es mucho más difícil. Tal vez en un régimen autoritario, no sé, la Revolución Cultural China de Mao, y aún así, pues, a pesar de que la corrupción era castigada con la muerte, hubo corruptos, ¿verdad?, que se arriesgaron a perder la vida, pero sí, no es fácil. La verdad eso lo hemos platicado, ¿no? Así es. Maestro Gilberto Zavala, el presidente de la República, cuando renuncia a Jaime Cárdenas, minimiza lo que está ocurriendo en este instituto para devolver al pueblo lo robado, y te planteo una hipótesis o una pregunta hipotética con una respuesta hipotética. ¿No hubiera sido mejor que el presidente reconociera, porque además no puedes atacar, no podemos decir que esa corrupción que existe y que está señalando Cárdenas es el resultado de decisiones del presidente, ni tampoco que él la está creando, ni tampoco que él la está cobijando? Es decir, ¿no hubiera sido más honesto y estratégicamente más adecuado que el propio presidente reconociera eso y empezara a tomar las decisiones para limpiar ese instituto, en lugar de decir que, bueno, pues no se trata de tamales de chipilín? ¿Cómo ves, maestro Zavala? Lo que pasa es que está tan concentrado el poder que los funcionarios de todos los rangos, de todos los niveles, están haciendo muy poco, salvo cuando efectivamente están focalizados en las mañaneras. Ellos hablan, dicen y ponderan el ejercicio de la administración que tienen bajo su responsabilidad. Mira, cuando renuncia Cárdenas, hay una expresión del presidente.
Dos, al siguiente día hay otra expresión del presidente. Y esas expresiones que van cambiando, por un lado, hoy de manera despectiva se dice que Cárdenas es un académico. ¿Y qué tienes que ver, no? ¿Qué? O sea, no, pues no. Bueno, pero es un académico que no aguantó el ritmo de la administración porque efectivamente no cuenta con ideales y principios. Bueno, pues sí los tiene. Sí los tiene. Bueno, y entonces, efectivamente, ese es un problema de reacción cotidiana. Decía Paco Ignacio Taibo en la entrevista hoy en la tarde, que el presidente es así, que el presidente confronta, que el presidente dice lo que piensa. Y el problema es que es el presidente. Para el resto de los mexicanos es el presidente. Y entonces yo me preguntaría, ¿y la denuncia, la denuncia de Cárdenas de la corrupción, de los procesos, de beneficiar a una o a dos empresas con contratos con más de 1,000 millones de pesos? ¿Eso qué? Si la herramienta, el recurso que tiene el presidente es la lucha contra la corrupción, pues ahí está la corrupción, ahí la tiene a la mano. Entonces, efectivamente, es un problema de reacción más de cómo la tomas y cómo efectivamente fortaleces a la institución a partir de tu servidor público que le tuviste confianza y que lo designaste y que efectivamente hay que instruir a las instancias fiscales a que actúen en consecuencia. Muy bien, buen punto. Queta, vamos contigo. ¿Cómo ves este tema? ¿Es lo que está en juego, como dice el presidente, no son tamales de chipilín? Digo, como que hizo una alusión a nuestra tierra y a los ricos tamales de chipilín, pero ¿cómo ves? Los de peje lagarto. No, o el tamal de bola, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cómo ves? ¿Qué tendría que hacer el presidente ahí? Porque, Queta, tú eres psicóloga. ¿Sientes o es solamente una percepción que sus propios, digamos, la propia gente la gente que está con él, los cercanos, no sientes que se van quedando cada día sin argumentos? O sea, cuando el propio presidente no los aporta y sale con frases como estas, ¿cómo ves Bueno, tal vez lo que tiene razón el presidente de Jaime García Cárdenas no tuvo como Jaime Cárdenas, Jaime Cárdenas no tuvo la suficiente fuerza como para tomar las medidas necesarias al interior del instituto. Pero yo no sé hasta qué punto si él denunció lo que estaba pasando y no quisieron que él tomara las medidas, ¿verdad? Puede ser otra de las situaciones, ¿no? Y que se vio orillado a renunciar porque perdió autoridad moral al interior de su institución, ¿no? Y ya no le quedaba otra que renunciar. Entonces creo que también el presidente no le ha dado a cada uno de sus secretarios esa autoridad necesaria para que tengan cierta autonomía para tomar decisiones al interior de sus secretarías, ¿no? Como que hay un control tremendo en él. Él dice qué se hace y qué no se hace, ¿no? Dice el presidente ahí está el kit del asunto. ¿Qué tal? Dice el presidente que él no sabe delegar. Lo dijo así. Esto en la administración, no solamente pública, en la administración privada. En tu misma casa, ¿no? Como padre de familia, como madre, no saber delegar. Delegar es muy importante porque implica trabajar en equipo, implica tenerle confianza a los demás, implica dejarle responsabilidades a los otros y hacer que todos hagan la parte que les corresponda. O sea, y la verdad es que, como él dijo, el monstruo que está enfrente es enorme, ¿no? Lo que, como decía el maestro Ricardo del Muro, es algo que se viene acumulando hace muchos años, que incluso se festejaba. Yo ponía el ejemplo de Miguel Alemán, Ricardo del Muro, cuando se decía que robaba y dejaba robar, que era buen presidente porque robaba y dejaba robar, ¿no? Eso fue parte de su sexenio, digamos, ¿no? O sea, esa fue la idea que quedó. No, y entonces, durante muchos años se habló del PRI, que el PRI robaba pero salpicaba, ¿verdad? Sí, o sea, era un cinismo terrible, ¿no? Esas formas, esas expresiones, ¿no? Muy típicas de la política, ¿no? Mexicana. Cínicas, ¿no? Pero ¿qué tal? Entonces, no saber delegar, dice el presidente. Creo que es el principal problema de esta administración, ¿no?
que él no delegue parte del poder en sus funcionarios, ¿no? Que él no delegue responsabilidades que cada uno debe de tomar al interior de sus secretarías. Entonces ellos en un momento dado se ven pues solos para enfrentar este trabajo, ¿no? Ok. Pero, Pues, Ricardo, maestra Queta, Víctor. maestro, sí. Vas, Alberto. Víctor, yo nomás digo, yo digo que desde esa perspectiva que plantean a ustedes en esta última parte, al final también se vuelve una actitud de responsabilidad muy cómoda para el funcionario. Claro. De suerte que únicamente acata indicaciones y el resultado, las consecuencias de esas indicaciones, pues tienen que ver con quien las mandató. Y me parece que ese es un problema de la administración pública federal. Mira, sí. muy rápido. Hoy, ustedes saben que la coordinadora tiene una mesa nacional con el presidente, una mesa de diálogo, y ahí toman acuerdos y las autoridades locales hacen su documento y hacen alusión a los acuerdos tomados en la mesa nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que instruye a usted y ya se van hacia abajo. Convoque, haga, realice, lleve a cabo tal proceso. Punto. Pero no se está asumiendo la responsabilidad que tiene que llevar como consecuencia un resultado objetivo que beneficie al colectivo, a la ciudadanía, al gremio o a lo que sea. Y me parece que ese es un error, insisto. Claro. Oye, Ricardo, yo le preguntaba a Queta si los aliados de Andrés Manuel, las personas que trabajan con el presidente, sus amigos y sus funcionarios se van quedando sin argumentos, pero te la quiero plantear de otra manera. Hay en realidad ahora ya una gran disputa al interior de Morena. ¿Por quién va a suceder al presidente Andrés Manuel? Por alinearse a los diferentes grupos que existen en el partido y fuera del partido, pero dentro del grupo de poder. Y eso distrae a los secretarios, es decir, como que están más en el asunto de la grilla que en el asunto de realmente llevar a cabo la transformación que quería el presidente. ¿Sientes que eso está ocurriendo? Bueno, eso no es nuevo. De hecho, yo creo que siempre ha estado en que, bueno, aquí en México, acuérdense que teníamos una especie como de también de vieja tradición, en el sentido que todos los políticos, todos los secretarios de Estado de alguna manera eran presidenciables hasta que la realidad demostraba lo contrario, ¿no? Iban cambiando de acuerdo a las necesidades del país. Empezó la época de los abogados, la mayoría de los sucesores salían de la Secretaría de Gobernación, después se rompió ese esquema, cuando empezó la crisis económica empezaron a salir con Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid de la Secretaría de Programación y Presupuesto y cosas por el estilo. O sea, pues yo creo que cualquier funcionario que llega a una secretaría, salvo rarísimas excepciones, ya está haciendo proyectos hacia el futuro. Y finalmente, no solamente en ese equipo, sino que en cualquier equipo es una actitud muy humana, reprobable, pero humana, que siempre los gabinetes se grillan entre ellos, tratan de buscar el favor del monarca o del ejecutivo en turno, e incluso se llegó al extremo, y aquí en Chiapas es un ejemplo y en otros lados, que por eso se centralizaron las oficinas de prensa, porque hubo una época en que cada dependencia tenía su propia oficina de prensa, pero en el momento en que se empezó a notar que pues era darles recursos para promover su propia imagen, la autoridad federal primero y la autoridad estatal también, pues les quitó ese recurso, y entonces ya el Ejecutivo es el que realmente maneja lo que es los pagos de publicidad y cosas así para los medios. Pero en el fondo es por eso, ¿no? Muy bien. Claro, cuando viene ahorita un proceso en donde tal vez muchos de los funcionarios algunos quieren entrarle al juego político, vienen los registros de candidatura, todavía no lo sabemos. Aquí en Chiapas mismo, o en Chiapas allá ya están renunciando presidentes municipales.
Pues también es parte del momento que se está viviendo, ¿no? Nada, ¿no? Oye, pero bueno, para cerrar este tema, si les parece bien, yo solamente tendría mi posición respecto a lo siguiente. En la administración pública se requiere gente que sea leal a las instituciones. Por supuesto, tener vínculos y tener una afinidad con quien dirige, por supuesto. Sabemos que la política y la administración van de la mano. Sin embargo, la disciplina a la ley, el cumplimiento de la ley es fundamental. No puede, de verdad, el presidente solamente con sus buenas intenciones combatir la corrupción que está tan profunda, tan ligada y de verdad como parte de la esencia de la administración, hacerlo solo. Necesita un buen equipo y debe confiar en su equipo. Y su equipo, creo yo, que está más bien metido ya en la disputa del partido, pensando que todos pueden ser candidatos y están dejando solo al presidente, y el presidente creo que cada vez tiene un discurso menos, digamos, menos realista. Pero bueno, esa es una posición. Otro tema. El ministro Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia, propone, hoy salió esta noticia en media mañana, propone declarar inconstitucional la propuesta para que sean juzgados los expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Peña Nieto. Muy probablemente esta sea la determinación que asuma la propia Suprema Corte de Justicia, pero no lo sabemos. ¿Qué opinas, Queta, de esta propuesta del ministro? Es una ponencia, en realidad, en cierto sentido va a ser su ponencia ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Sí, yo creo que él tiene razón, ¿verdad? Hemos señalado en muchas ocasiones aquí que si están las leyes, si están las instituciones, si hay evidencias de corrupción y de ilícitos por parte de estos expresidentes, pues deben ser juzgados de acuerdo a la ley, no necesariamente someterlos a un juicio popular. Por ejemplo, está el otro mecanismo, que es el juicio político. Sin embargo, creo que yo no soy abogada, pero considero que dada el tiempo que ha transcurrido de los diferentes, creo que Peña Nieto es el que está más cerca de que los delitos que él cometió en un momento dado no hayan prescrito, pudiéramos señalar, ¿verdad? Y entonces creo que el presidente lo que está utilizando la consulta como una arma mediática, como una cuestión mediática. Nosotros vimos lo que les costó sacar las firmas. Unos días antes les faltaban 800 firmas y de repente... 800,000. ¿Mande? 800,000. 800,000 firmas, así es, y de repente empiezan a llegar, ¿no? Como ha pasado siempre, ¿no? El número de firmas suficientes. A ver, vamos a poner en contexto este tema, ¿qué tal? Para que pudiera convertirse en una iniciativa de la sociedad, se requería que hubiera 1,875,000 firmas. Lo que ocurrió es que la consulta no funcionó como se esperaba y faltando solamente unas horas, quién sabe de dónde, aparecieron 800,000 firmas, así es. Para presentar la iniciativa con 2,5 millones de firmas. Es decir, con eso se supone que cumplían el requisito. Así es, a ver, sí, continúa, ¿qué tal? Sí, entonces creo que toda esta cuestión de las firmas fue una cuestión mediática, ¿no? Para exhibir a los expresidentes, que ha sido el tema de estos 2 últimos años de la administración, echarles la culpa a los expresidentes, al sistema neoliberal, de todo lo que pasa en el país. Lo que ha pasado y lo que se vive, sí. Así es, y lo que se vive, y no afrontar ya realmente por parte de la administración su responsabilidad, ¿no? No se van a poder pasar los 6 años echándole la culpa al sistema neoliberal y a los expresidentes. Tiene que haber un momento en que ellos digan, esto, lo que está pasando ahorita, es mi responsabilidad, ¿no? Muy bien. Entonces, pues yo le doy la razón al ministro, ¿verdad?
de que es inconstitucional, porque yo creo que hay otros mecanismos para sancionar a los expresidentes. Ok, lo que está diciendo el ministro no es que no se, no es que no se juzguen a los presidentes, ¿no? Sí, sino que utilizar no es otros mecanismos, ¿no? No es esta vía. Gilberto Zavala, te hago una pregunta. Creo que cuando entra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había en el ambiente, digamos, una sensación de ahora sí se van a juzgar a estos pillos, ¿no? Se hablaba, ¿no? Y bueno, pues son saqueadores, son estos, se ha hablado y se les ha puesto muchos calificativos. Cuando el presidente de la República empieza a exponerlos demasiado y empiezan a utilizar este mecanismo de la consulta hacia el pueblo, la gente no responde como se suponía que debería de esperar. Es decir, no sé, eso de las firmas que decía Queta. La pregunta concreta, maestro Gilberto Zavala, es, ¿se desaprovechó una oportunidad de legitimidad de realmente llevar a juicio a los expresidentes y se convirtió esto en un, digamos, en un intento fallido, ahora que la Suprema Corte de Justicia pues, va a dar marcha atrás a esta posible juicio a los presidentes? ¿Cómo ves? ¿Se desaprovechó una oportunidad para México? En términos de ejercicio de gobierno, sí. Es decir, el actual gobierno federal y todas las entidades son gobierno. Lo que deben de hacer es gobernar. El asunto es que el recurso mediático siempre es muy poderoso, es muy tentador y efectivamente la bandera o la señalización hacia la corrupción de los expresidentes deja dividendos políticos porque estamos en un ejercicio ya de gobierno electoral federal para el 2021. Entonces, esa tentación que causa esa narrativa, ese discurso, ese señalar, ese acusar por todo lo que tiene el país para justificar el por qué estamos así, bueno, la tomó el presidente. Me parece que está bien. El asunto es que se dejó de gobernar porque se le puso demasiado énfasis a esta situación. Pero quiero volver al asunto de la Suprema Corte de Justicia, cuyo Consejo General va a deliberar en los próximos días si su respuesta formal, porque ahorita sin duda es una propuesta y es una posición de un ministro. Es una ponencia ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y ha dicho en esa publicación pone hoy la Suprema Corte que lo que conforme a derecho existe no se consulta a los ciudadanos lo que está facultado para que la autoridad o el gobierno lleve a cabo. Eso es lo que está diciendo en esencia. Pero me llama la atención que quien preparó la iniciativa para mandarla al Congreso y el Congreso la enviara a la Suprema Corte de Justicia es el mismo ministro que hoy tiene esa ponencia que está diciendo que es inconstitucional y que no debe de ir y que la argumenta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este juego? ¿Por qué en Morena también existe una iniciativa para... amnistía. Es de amnistía. Es correcto. ¿Por qué? Entonces, de repente va así, va en línea frontal y luego se sesga. Y luego otra opinión, y luego otra opinión. ¿Por qué? ¿Por qué? A Ricardo del Muro, ¿qué opina de esto? A ver, porque Ricardo, aparte de que Morena está presentando una ley de amnistía contra los expresidentes, cuando todavía ni siquiera han sido juzgados, ni señalados, además de ningún delito de manera formal, también el presidente tuvo otra actitud, porque él dijo, yo votaré en contra de que sean juzgados, ¿no? O sea, ¿qué opinas de esto, Ricardo del Muro? ¿Cómo ves el tema? Bueno, hay un sector de la población bastante que de alguna manera quieren el juicio a los expresidentes. Ahora, la posición del ministro es correcta, porque finalmente hasta un delincuente pues siempre existe la presunción de inocencia, ¿verdad? Claro. Un asesino, pues aunque lo hayan agarrado en el lugar del homicidio y con todas las pruebas en contra, pues, la ley le garantiza que tiene derecho a un abogado y hasta que el juicio no lo declara culpable y ya se ejerce la sentencia. Pero por el otro lado también quiero señalar una cosa, o sea, en el contexto en que se está dando todo esto, pues es parte del
del próximo proceso electoral. Y que, por cierto, quisiera comentar una cosa extra que vale la pena, que está circulando, acaba de darse a conocer un reciente informe de los analistas del banco de Goldman Sachs con sede en Nueva York, y pues ahí me llama mucho la atención porque señalan que lo más seguro es de que López Obrador va a pasar con éxito la elección intermedia. Ven que México para el 2021 habrá un ingreso de capitales y que el dólar podría quedar debajo de los 20 pesos. No sé si que estamos hablando de una institución seria, o sea, no es ninguna cuestión propagandística, pero pues lo que está señalando ahí desde que los analistas del banco dicen que entre agosto y septiembre han ingresado capitales financieros por $300 millones al país, y por el otro lado pues dice que lo más seguro es que la 4T va a sostener su centralidad legislativa, ya que se observa desorientada a la oposición y cuyas figuras además se encuentran bajo investigación de las autoridades, además de que creen que México se va a ver favorecido por la economía de Estados Unidos, los paquetes de estímulo de la FED, crecimiento de inversionistas individuales y supuestamente auge bursátil de las compañías tecnológicas. No sé si esto de alguna manera pues va a cambiar la perspectiva respecto a lo que se está observando ahorita, ¿no? Pero sí, creo que después del 2021, si se cumple este vaticinio, el gobierno va a poder actuar en forma más tranquila, pues para llevar adelante su proyecto económico y con menos exabruptos por parte de los opositores, ¿no? Muy bien. Vamos a leer, si ustedes me permiten, algunas de las personas que están con nosotros el día de hoy. Les agradecemos mucho, por supuesto, no solamente que estén atentos, sino que pues algunos nos hacen comentarios interesantísimos. Y el compromiso de nosotros es leerlo. Quizá no les guste a algunos, pero la verdad es que voy a leer todos, y es la posición de cada quien con el mensaje que envían. Está con nosotros Marisol, muy buenas noches. Carrie San, buenas noches. Apreciado, un saludo a nosotros. Teodoro Zavala, muy buenas noches. Nuestro compañero Juan Carlos Calimayor nos está viendo, pero hoy no estuvo con nosotros, nos manda saludos. Francisco Trenado también está con nosotros. Jan Sequean, saludos. Vida González, le mandamos saludos. Manuel Efrén López Echeverría dice: amigos, me siento identificado con sus aseveraciones. Únicamente agregaría que lo que no se debe perder de vista es el rumbo del planeta, de manera que así como el hombre es consecuencia de su entorno, México o el planeta lo es del cambio climático, de la atmósfera, estratosfera y biosfera. Abrazos fraternos. Saludos, maestro. Pedro Pineda nos dice desde Puebla: ¿ustedes creen que realmente se realice una carpeta de investigación del informe que dejó el licenciado Jaime Cárdenas referente a los actos de corrupción? Ya hablábamos de esto, ¿no? Que justamente lo que debe de proceder es que se inicie un trabajo profundo. Manuel Centeno nos está viendo, le enviamos saludos, nos hace un muy buen comentario, muchas gracias. Miriam Escudero Villamil nos está viendo desde México, le mandamos saludos a ella, al señor Mateo y al señor Leonardo. A Gilberto Zavala, pues muchas gracias. López Echeverría nos dice: no podemos ignorar las leyes universales y estar observando distractores de corto plazo. Francisco Trenado Jaramillo también nos está viendo, dice: buen programa, saludos desde Naucalpan. En mi opinión, asumir que la corrupción solamente estaba presente en el equipo de gobiernos anteriores es un riesgo, ya que asume también impunidad para la corrupción en el equipo del gobierno actual. Pues claro, es lo que decíamos, ¿no? Que es necesario realmente ir a fondo y combatir realmente la corrupción y eso no solamente justificarla. Buenas noches, es un placer escucharlos, nos dice Araceli Hernández. Le enviamos un saludo. Cristian Carrasco nos está viendo. Carrie San, el presidente dice Carrie San, el presidente AMLO dice que castigará la corrupción de los presidentes anteriores, pero tiene a su lado al ex gobernador de nuestro estado, Manuel Velasco. También a él lo medirá con la misma vara.
Carlos San dice, también Juan Sabines, Guerrero, dejó vacías las arcas en Chiapas. Angie Solano nos está viendo, le enviamos un saludo. María Angélica Vázquez, gusto en saludarlo. Lisette Escudero, un saludo. Araceli Hernández Gómez, todos los expresidentes y exgobernadores deben ser juzgados de igual manera. Lo que dice el ministro Luis María Aguilar no es que no sean juzgados, está diciendo que es inconstitucional la consulta, no el juzgar a los presidentes. ¿Sí? Araceli Hernández Gómez, saludos, mi estimado maestro Gilberto Zavala, te manda muchos saludos. Y muy bien, pues seguimos, continuamos. Un tema más, compañeros, que pues está en medio del escenario nacional. El tema de el agua en Chihuahua, que es, ya lo hemos tocado aquí un par de veces, pero sigue siendo importante porque está generando una visión que puede terminar incluso en una confrontación regional entre los tejanos, o más bien porque es a quienes llega el agua, aunque hacen, frontera con Texas y con Nevada, pero es con los tejanos, porque Chihuahua, que le toca dar un determinado número de litros, más bien de metros cúbicos al año, ha dado solamente el 55%. El presidente de la República dice, no quiere dar el gobernador de Chihuahua esa agua porque es un tema político, es un tema, hay elecciones en Chihuahua y esto es algo que le está sirviendo a él. Y el gobernador de Chihuahua dice que no lo van a dar porque esto afecta a los pobladores. Ya llegó la sangre al río, como dicen, ya hubo un muerto, desafortunadamente, una persona y un herido por una confrontación que hubo con la Guardia Nacional. El tema del agua, lo decíamos en las academias, hace ya muchos años iban a ser los motivos de las guerras en el mundo. Ya nos alcanzó el futuro, ya estamos ahorita en una confrontación por el agua, pero ahorita tiene un tinte político. ¿Qué opinión te merece, Ricardo del Muro, el tema del agua en Chihuahua? Bueno, pues o sea, las actitudes futuristas y grillescas de Javier Corral no solamente se han planteado ahí, o sea, él fue el principal impulsor de la Alianza Federalista cuando empezó manejando que los impuestos estaban mal repartidos y que pedía la reforma fiscal, y lo vamos a ver a futuro, o sea, definitivamente está autopromoviendo y está él queriendo ser la cabeza de la oposición ante López Obrador, que, dicho sea de paso, no creo que logren tener al darse cuenta de una cosa evidente, que ni Felipe Calderón ni Margarita Zavala van a poder hacer sombra a la figura de López Obrador, y Corral lo está manejando. El acuerdo que existe ahí, pues es porque del lado mexicano existe una presa. Es normal que si un río de alguna manera está dividiendo dos territorios y son territorios de dos países, pues en una zona donde hay escasez de agua, pues las aguas deben de corresponder, hay acuerdos en ese sentido. No es un acuerdo nuevo, es un acuerdo ya bastante viejo, desde 1940, tengo 44. 44, y sí llama mucho la atención que el conflicto se surja en estos momentos, y sobre todo pues con un gobernador tan controvertido como Javier Corral, que de ninguna manera, al menos a mí no me va a estar vendiendo la idea de que lo hace todo en forma desinteresada y por amor a su terruño, o sea, porque es un chapulín que ya ha estado moviéndose en muchos lados, ¿no? Entonces, desgraciadamente, no es la primera vez que mucha gente inocente le hace caso a estos redentores, y los resultados, pues, es de que mucha gente inocente muere por culpa de los falsos líderes políticos, ¿no? Pero en este caso, pues sí, o sea, es como si hay conflictos en Chiapas y el gobernador es incapaz de resolverlo y se los endilga a la federación. Pues no, es un conflicto local, y el gobierno local tiene la obligación, primero, de evitar que el conflicto crezca, y segundo, pues resolverlo. Muy bien. Gilberto Zavala, de acuerdo a la hipótesis de Ricardo del Muro, la ausencia de liderazgos en el país y de un liderazgo de oposición hace que algunos gobernadores estén tomando banderas, como el caso del agua. Esa es la hipótesis de Ricardo del Muro. Y que, pues,
Corral, digamos, Vivillo, el chiquillo, dicen, agarró esta bandera y la está ocupando para enfrentar a la federación. Una bandera muy legítima, por cierto, porque la gente en Chihuahua pues siempre está viviendo, es decir, no es como en nuestro caso, afortunadamente, ¿no? Allá llueve muy poco y el agua es muy escasa. Entonces, la pregunta concreta, maestro Jesús Zavala, la falta de líderes en la oposición o la falta de una oposición con liderazgo va a provocar no solamente este conflicto, sino muchos más para poder tener banderas. ¿Tú crees que eso pueda ocurrir? Yo creo que efectivamente es la oportunidad en todos los sentidos y en todos los actores de aprovechar los conflictos. Y hoy en Chihuahua hay un conflicto por los recursos híbridos que efectivamente tiene un carácter primero internacional y luego es un problema de seguridad interior de la entidad de relevancia para la gobernabilidad del Estado, que en este caso está un político identificado con un partido y que trae diferencias de hace mucho rato con el actual presidente. Sin embargo, este conflicto ha dado pie para que al menos 14 gobernadores de Quintana Roo, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Colima, Coahuila y Nuevo León hicieran un llamado al presidente para que no politice el asunto de seguridad, al tiempo que plantearon ellos la defensa del presupuesto destinado a los estados, que de acuerdo a la propuesta de Secretaría de Hacienda tendrá una reducción de al menos 5.5% en el 2021 y que en consecuencia plantean que se cree un fondo de estabilización para compensar la caída de los recursos, en el cual piden ellos concentrar los recursos federales no ejercidos y una parte de los remanentes de Bancico y el presupuesto proveniente de la extinción de los fideicomisos para que ellos puedan solventar sus asuntos internos. Pero además señalan ellos que la falta de transparencia y de criterios para la distribución territorial de los fondos de la Secretaría de Comunicaciones para obras de infraestructura local y el INSABI en plena pandemia, alertan ellos entonces sobre la reducción de asignaciones para el Fondo de Seguridad y las escuelas de tiempo completo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Al socialismo a los tiempos electorales en el 2021 y que los gobernadores advierten en conjunto de retos y vetas que puedan tener en este próximo ejercicio del electoral del 2021 y que efectivamente Corral me parece que visto así en esa perspectiva, pues sí cobra relevancia a partir de ese conflicto y que ya es en la perspectiva política. ¿Cómo ves que esta hipótesis? ¿Son los gobernadores, digamos, de este bloque los que estarían buscando tener un liderazgo relevante y por lo tanto, entonces, si esto es así, en consecuencia, en estos estados habrá más conflictos en los próximos meses? Desafortunadamente, el otro día que decíamos los diversos tipos de conflictos, ¿no? Y que hay unos conflictos que se crean desde el propio estado, reduciéndolo a los gobiernos estatales, ¿verdad? Muchos conflictos se crean desde el propio gobierno estatal para crear notoriedad y para en un momento dado llamar la atención de la federación. No todos los conflictos son malos, ¿verdad? Algunos conflictos son necesarios para llamar la atención y para provocar negociaciones, pero sí habría que medir bien, en el caso del agua, que resulta peligroso el tema, analizar bien los resultados, cuál sería la posición más congruente, renegociar el tratado, ver de qué manera los agricultores de Chihuahua tienen más agua y los ganaderos, ¿verdad? Ver otras formas de que ellos accedan a lo que necesitan, ¿verdad? Pero no utilizar este asunto, que además es un asunto internacional, para llevar agua a su molino, ¿verdad? No se va a poder resolver el problema. Si seguimos la hipótesis que planteaba Ricardo de Muro, no se puede resolver el problema porque entonces los deja sin bandera. O sea, de lo que se trata es que el problema se extienda y tenga notoriedad
no que llame la atención del gobierno federal, sino notoriedad social. Sí, pero también yo creo que dentro del mismo Chihuahua ha de haber personas que están de acuerdo con ello y gentes que no están de acuerdo con ello, ¿verdad? Claro. La posición del PAN como partido político siempre ha sido en otros términos ideológicos, ¿no? Una posición más empresarial, una posición más como individualista, ¿verdad? Un poco menos social, aunque ellos hablan del bien común, pero sí están confrontados con esta posición actual de la 4T, bueno, ¿verdad? Tal vez el PAN sea por su posición ideológica el más confrontado, ¿no? Pues fíjate que la falta de liderazgo dentro del propio PAN, sabiendo que puede ser realmente la única oposición real para Morena, es justamente esta falta de liderazgo. Creo que a eso se debe también el regreso de Anaya, de Ricardo Anaya, digamos, lanzamiento de Corral, que por cierto, no es santo de la devoción dentro del mismo PAN, o sea, no es una persona que tenga, digamos, un arrastre interesante al interior del propio PAN, y por supuesto los propios gobernadores que han tenido la oportunidad de mantenerse después del golpeteo que se hizo con los videos. Bueno, vamos a un tema final, porque estamos cerrando el programa. 1 minuto para cada uno, por favor. Se anuncia que muy probablemente en la próxima semana, quizá en un par de semanas, Chiapas pase a semáforo verde por la pandemia. Y eso está generando ahora una confrontación. Hay gente que dice, no es posible, Chiapas no puede entrar a semáforo verde. Si hacemos eso, vamos a hacer un estado, digamos, experimento, y por lo tanto vamos a pagar las consecuencias. No estamos preparados para eso. No queremos que nuestros hijos vayan a las escuelas. Muchos no quieren regresar a sus labores de trabajo, y otros dicen que bueno que esto ocurre. Es decir, hay dos versiones en esto. ¿Qué opinamos de manera personal? Queta, tú como mujer, empezamos, y con esto vamos cerrando el programa. ¿Regresamos al semáforo verde? ¿Es bueno? ¿Estamos en condiciones o no? Bueno, ya Campeche dijo que ellos no regresan al semáforo verde porque eran los dos estados, ¿verdad? Campeche y Chiapas. Campeche y Chiapas, ¿no? El mismo gobernador aquí pues tomó una posición diplomática que habría que negociar con los padres de familia el regreso a clases. Cuando en España hubo ¿cómo le dicen en España? La desescalada, ¿no? Sí. Que es la normalidad que le hemos dicho aquí, pues lo primero que fueron las escuelas, en el sentido que las escuelas también funcionan como guarderías, ¿no? Porque, por ejemplo, ya en octubre van a regresar los padres de familia a trabajar. ¿Con quién dejan a sus hijos? Es la otra gran pregunta, ¿no? Alguien se tendrá que quedar en la casa, los niños se quedarán solos. Por otra parte, los niños también han sufrido desajustes emocionales por el hecho de esta relación que tienen con sus compañeros de clases, los juegos, toda esta actividad lúdica y de socialización que se lleva a cabo en la escuela, ¿no? Es una situación muy delicada que habría que analizarse con mucho cuidado, pero que afecta a padres de familia, que afecta a los niños, que afecta... Igual de diplomática que tal, ni sí, a la salud, ¿verdad? Pero es que hay que ver todas las aristas, ¿verdad? Yo por mí diría que regresen los niños a clases, porque yo he visto los problemas que ha ocasionado a los niños el permanecer encerrados en sus casas. Desde mi punto de vista de psicóloga, ¿verdad? Yo diría que regresen, ¿no? Pero está la otra amenaza. Gilberto Zavala, como educador, ¿es pertinente el semáforo verde y por lo tanto regresar a clases y todo lo que implica regresar a la antigua normalidad, la gente trabajando, los comercios abiertos y los jóvenes y niños en las escuelas? ¿Es correcto, Gilberto Zavala, o es una estrategia equivocada? Tenemos 1 minuto. Como no es a blanco y negro, nosotros tenemos el referente internacional donde otros países que sufrieron primero la pandemia, que nos llevan 3, 4 o 5 meses de distancia con el tratamiento y con todos los males que trae esta pandemia, hoy tienen un rebrote importante. En Madrid, el ejército está en las calles para contener la presencia de las personas en los espacios públicos. Ahora bien,
el asunto no es si regresamos o no regresamos, sino cómo preparamos un regreso. Y ahí apoyo la opinión del gobernador. ¿Cómo preparamos el regreso? A partir de poner los protocolos y poner las condiciones en las escuelas que ayuden efectivamente a prevenir el contagio, pero dos, el rebrote. Entonces, se trata de administrar el regreso a partir de mecanismos, de protocolos que tienen que ver con la seguridad de las 2 o 3 poblaciones, padres de familia, alumnos y docentes. Hay que prever esa parte. Si no se hace y nada más se dice el maestro que regrese, así, a blanco y negro, es un error. Es un error. Ricardo del Muro, ¿qué opinas tú sobre el semáforo verde en Chiapas? Pues sí, efectivamente, el reto de las autoridades, en el caso de Chiapas, el reto de las autoridades sanitarias es encontrar un balance entre las medidas preventivas por la pandemia y la reapertura de la economía, que mucha gente la necesita porque ya su situación económica se ha vuelto insostenible. Sin embargo, hay que destacar que Chiapas y Campeche pues están ocupando, afortunadamente estamos ocupando los últimos lugares en cuanto a mayor número de entidades con menos contagios de coronavirus, y esto de alguna manera nos plantea la posibilidad, digamos, de estar señaladas como semáforo verde, en un contexto en donde el mapa de la pandemia pues maneja que México ya alcanzó una cifra terrible de 74.949 muertos. Ahora, llama mucho la atención que la Ciudad de México, por supuesto, es el principal epicentro de los contagios, es donde hay mayor número de contagios, pero después en el mapa de la pandemia, algo curiosísimo, es que está, por ejemplo, después de la Ciudad de México está el Estado de México, está Guanajuato, está Nuevo León, está Jalisco y está Michoacán. Y curiosamente aquí pues son los estados de esos gobernadores que andan en la Alianza Federal y que bueno, pues no han podido controlar en sus estados la pandemia, ¿verdad? O sea, porque ahí es una... Es una forma de verlo, también es una forma donde... Es una responsabilidad compartida, no es tanto nada más la posición del presidente, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ha mantenido una buena forma de controlar, evitar los rebrotes, evitando que se pase del naranja regresando al rojo y cosas por el estilo. Es una forma de verlo, porque también en esos estados donde más hay, y eso puede decir que hay más relación de alguna manera también, ¿no? Bien, Ricardo del Muro, para terminar el programa, tú estás en Nueva York, dime, por favor, o dinos a todos, en Nueva York, el regreso que se está dando, ¿están en clases ahorita? ¿Ya hay clases? ¿Están en actividad normal? No, ahorita todavía no, de hecho apenas están abriendo algunos comercios, y muchas actividades están suspendidas. Por ponerles un ejemplo, los museos están abriendo de forma paulatina y lo que es los espectáculos, por ejemplo, todo lo que es Broadway y la cuestión de los teatros, que es parte fundamental de la vida cultural de Nueva York, hasta el próximo año van a abrir. De ahí en fuera es obligatorio. Eso sí, no hay servicios al interior de los restaurantes, hay mucho cuidado en ese sentido. Muy bien, pues miren, vamos a despedirnos del programa. Hay algunos comentarios más, voy a leerlos. Liliana Escudero nos está viendo, le mandamos muchos saludos. Claro, muchas gracias por sus comentarios. Marisol dice, el espacio de las aulas no es el adecuado para la sana distancia. Y Jan Sequean dice, con relación al regreso al semáforo verde, no es viable porque hubo un rebrote en estos últimos días y fallecimientos en Tuxtla. Al decir rebrote es grave riesgo, ponderando los derechos a la salud y vida sobre otros derechos. Las estadísticas del Estado no están ajustadas a la realidad. No podemos hacer experimento y ver qué pasa. El virus y la pandemia como tal no están controladas. Carrizán, no hay condiciones de regreso a las clases, no hay cifras de contagios porque ya no se están reportando las personas prefieren quedarse en casa para morir con sus familiares y puedan tener el ritual de velar y ser enterrados. Terrible. Algo muy triste lo que estás diciendo. ¿No? Sí. Triste, muy, muy, muy triste. Eso sí me llama la atención lo que dijiste, Keta, también. La otra cara de la moneda es, pues, el encierro también genera muchos problemas y un poco de, digamos, de
socialización. Ansiedad. Que puede ser interesante. Hay muchos problemas de ansiedad. Ansiedad y bueno, la verdad es que sí estamos en una situación terrible atravesando esta pandemia. Pues muy buenas noches a todos los que nos siguieron hoy en esta transmisión. Los invitamos el día de mañana a que continuemos. Muy buenas noches, maestro Gilberto Zavala. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Queta. Hasta luego. Buenas noches, Ricardo del Muro. Muy buenas noches, gusto saludarlos. Ahí te encargamos a Trump. Claro que sí. Y muy buenas noches a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana en Contexto, su programa del diario Ultimátum, para seguir analizando los temas más importantes en el acontecer nacional. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Buenas noches.